Saludos, mi nombre es Harold David Rivera, estudiante de Ingeniería Industrial, y aquí voy a hacer la sustentación de la tarea cero de Física Electrónica, que corresponde sobre los fundamentos y conceptos básicos de Física Electrónica. Aquí puedo mostrar mi cédula. Eh, bueno, estos conceptos básicamente son pues elementales para eh, comprender todo lo que pues es la electrónica y pues se encuentran digamos en todos los en todo las prácticas y las siguientes tareas se va a utilizar todos estos conceptos. Estos conceptos son carga eléctrica, corriente eléctrica, diferencia de potencial, resistencia eléctrica e intensidad de corriente. La carga eléctrica. La carga eléctrica corresponde al estado de la carga desde el punto de vista, el estado de un cuerpo desde el punto de vista eléctrico. Es decir, un cuerpo puede estar cargado positivo o negativamente y es una propiedad que tiene la materia. Cualquier, digamos, elemento tiene esta propiedad. Se manifiesta por la atracción o la repulsión de los cuerpos. En este caso, o digamos a nivel subatómico, se representa pues la atracción y la repulsión de los electrones en este caso, o de las partículas subatómicas que también interactúen. Es consecuencia de los campos eléctricos y electromagnéticos. Las cargas, pues como ya dije, se representan como negativo o positivo. Las cargas opuestas, es decir, que tengan símbolo opuesto, se van a atraer, y las que tengan cargas iguales, el mismo símbolo, se van a rechazar. La carga de un electrón es negativa y la carga de un protón es positiva, teniendo en cuenta que eh, la carga del electrón es exactamente la misma carga que la de un protón, pero en este caso el protón es una carga positiva y el electrón es una carga negativa, pero numéricamente son iguales. Entonces, este es la carga exactamente, el número, digamos, de la carga que se estableció, que es la carga elemental. Y la unidad de medida es el coulomb. El símbolo que se utiliza es una Q. La corriente eléctrica corresponde a la cantidad de electrones o de partículas cargadas que atraviesan un conductor, un elemento conductor en determinado punto. Entonces puede ser cualquier cantidad, pero esa es la corriente eléctrica. Es la cantidad de electrones o de partículas cargadas que, que van de un punto A un punto B. La corriente eléctrica se representa con la letra A y la unidad de medida es el amper. La diferencia de potencial, o mayormente conocido como voltaje o tensión, eh, se define como la presión necesaria para llevar una partícula cargada de un punto a otro punto. Entonces aquí se está hablando, digamos, de la fuerza que requiere mover un electrón o una partícula
o en este caso una corriente que pues sería varios electrones. Entonces, de moverlo de un punto A a un punto B. Es la fuerza para precisamente en términos, digamos, de atómicos o subatómicos, pues es la fuerza necesaria para mover los electrones de la última capa de valencia de un pues de un elemento o de una molécula. El volt, que sería la unidad que se utiliza para medir la diferencia de potencial, eh, es, es la medida volt y el símbolo es la B, la V. A mayor diferencia de potencial, mayor voltaje o tensión. Y aquí se puede definir una fórmula básica de el voltaje o de la diferencia de potencial, que sería igual a los vatios sobre la carga. Eh, la resistencia eléctrica es también una propiedad de la materia de oponerse al flujo de los electrones o al flujo pues de partículas cargadas. Si la concentración de los portadores de carga, es decir, de los electrones, aumenta, es decir, entre más aumenta la corriente, también aumenta la resistencia eléctrica. Es decir, entre más corriente haya, entre más portadores de carga haya, aumenta más la resistencia eléctrica de, pues de un conductor o un no conductor, ¿no? O lo que llaman también un semiconductor. Si la concentración de portadores de carga aumenta, aumenta la resistencia eléctrica. Entonces, también con la temperatura aumenta la resistencia eléctrica. Entonces, poniendo de ejemplo un cable, entre la corriente sea mayor, ¿sí? Va a generar mayor temperatura, ¿sí? O mayor voltaje, va a generar mayor temperatura. Entonces el material empieza a aumentar la resistencia eléctrica. Entonces se calienta, son como dos fenómenos que, que son simultáneos. Aumenta la temperatura, aumenta la resistencia eléctrica. En esta fórmula estamos planteando lo que sería la resistencia, sería igual a una P, que sería la resistividad del material, es un coeficiente que ya se determina, y eso multiplicado por el cociente de la longitud del material sobre el área transversal del material. Aquí al final esta S no va, esta S no, solo es esta S. La resistencia eléctrica se representa por el símbolo R y la unidad de medida es el ohm, que tiene también este símbolo, si no estoy mal es de omega. La intensidad de corriente, que digamos ya tocamos el tema de la corriente eléctrica. La intensidad de corriente pues ya defines como cuál es la cantidad de corriente que existe, que se nombra como intensidad de corriente, que es, como dije, la cantidad de partículas que pasan por un punto determinado, la cantidad de partículas cargadas o electrones. La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasan por un conductor en una unidad de tiempo. Un ampere, que es la unidad de intensidad de corriente o la unidad de corriente, corresponde al paso de un coulomb por un punto en un segundo, ¿sí? Y la fórmula básica, una fórmula básica de la intensidad de corriente es que es A igual a Q
sobre T, que Q es la carga y T el tiempo. Entonces, ya como para relacionar estos conceptos, eh, se habla de lo que sería el voltaje o la intensidad o la tensión o la diferencia de potencial, la corriente y la resistencia como tres conceptos que se interrelacionan en estas fórmulas, eh, como lo son. Si uno quiere hallar el voltaje, pues es la multiplicación de la intensidad de la corriente por la resistencia. Si uno quiere hallar la intensidad de corriente, sería el voltaje sobre la resistencia. Y si quiere hallar la resistencia, sería el voltaje sobre la intensidad de corriente. Y ya, eso sería. Muchas gracias. Uy, no me demoré demasiado.